Muy buenos días con todos. Les saluda su profesor Juan Carlos Ocampo. Es un gusto para mí presentar la clase de ética médica con el tema de ética de la relación médico-paciente, paternalismo versus autonomía, principio de autonomía, consentimiento informado y principio de no maleficencia. Lo que deseo es, en primer lugar, presentar al profesor Bernardo Cano. El profesor Bernardo Cano es médico, psiquiatra, especialista en psiquiatría de niños y adolescentes, profesor universitario de nuestra casa de estudios. Él trabaja en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen y dejo a continuación para que dé y diserte su clase. Bienvenido, profesor. Profesor, prenda su micro, por favor. Gracias. Profesor, ¿puede prender su micro? En la parte inferior de su pantalla debe estar el micro, que figure de color blanco. Buenos días, doctor. Para ubicar el micro tiene que volver a la pantalla del Google Meet y en la parte inferior va a encontrar el micro. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí, doctor, adelante. Okay. ¿Se ve la pantalla? Tiene que volver a entrar. Sí se ve, doctor. Adelante. Okay. Bueno, muy bien. Buenos días con todos. Para mí es un placer poder en estas épocas de pandemia, de confinamiento, poder compartir con ustedes un tema que al final de esta conferencia, de esta charla, vamos a poder sacar algunas conclusiones interesantes, creo yo, como ha sido para mí. Espero que ustedes también encuentren un sentido a estos conceptos que son sumamente importantes no solamente para la medicina, para esto que están aprendiendo ustedes como carrera, sino que aplicable a la vida personal, porque hablar de la ética y relacionarlo con la medicina, con la relación médico-paciente, es todo un arte, es todo un desarrollo cognitivo, es toda una experiencia epistemológica también. Muy bien, vamos adelante entonces y vamos a hablar en primer lugar sobre cómo la ética se va a relacionar con este vínculo extraordinario que es el médico y el paciente. Bien, empezaremos diciendo que la ética no es sino una rama de la filosofía y a su vez también de la axiología, que es un área del pensamiento universal que tiene sus bases históricas desde la antigua Grecia, en donde el comportamiento humano siempre llamaba la atención, porque ya sea en lo individual o en lo colectivo, había un juzgamiento, un observador que podía evaluar si el comportamiento era correcto, era bueno, si esto mejoraba la moral de las personas, si esto hacía que la civilización era
más eficaz, si era la supervivencia más amigable, si la solidaridad estaba de por medio, etc. Entonces, la filosofía que estudia este sentido de los actos humanos y su relación con el bien, por eso es que la ética proviene de eso de ethos, que significa el carácter, las costumbres y cómo nos vamos forjando en ese carácter frente al medio ambiente y frente a la colectividad, al grupo humano, a la civilización. Entonces, un estudio racional de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Pero el carácter de la ética aplicada, por ejemplo, a la relación médico-paciente, la ética médica tiene siempre este carácter reflexivo y argumentativo, es decir, es una invitación a reflexionar. Entonces, vamos a hacer un recorrido desde mi perspectiva para poder asociar esto de la ética en el vínculo importante que es la relación médico-paciente. Se puede tomar como vertiente varios pensadores en la historia, no solamente de la ética, de la filosofía, sino también de la medicina misma. Yo he escogido algunos de acuerdo a mi experiencia, a mi observación y a mi punto de vista, pero son muchos los que han aportado en el concepto de ética y hoy en día mucho más porque esta misma situación de confinamiento, de pandemia, nos invita a tener un derrotero, una forma de pensar, una forma de analizar la situación, una forma de reflexionar. Bueno, yo escogí a Jacques Derrida, un filósofo, diríase contemporáneo, en siglo XX, a mediados del siglo XX, que nos hace un aporte sumamente interesante sobre qué es ético y cómo evaluar desde una perspectiva ética una situación de conflicto, nos dice él, una situación de dilema. Ese es el concepto que nos aporta de indecidibilidad. En este neologismo complicado nos está hablando de lo que antes se llamaría la aporía, en el cual es preciso hacer una elección entre más de una decisión, igualmente o lógicamente posible, ya que no existe fundamentos sin ambigüedades, y nada más ambiguo en las decisiones a tomar que cuando estamos frente a la decisión de qué es lo mejor para otra persona en el tema de salud, por ejemplo. Y cómo tomar la mejor decisión pensando en la justicia, o pensando en la igualdad, o pensando en la equidad. Y ahí hay matices que nos obligan a ver hasta qué punto puedo ser totalmente justo, entre comillas, en una decisión, sin que esto vaya en desmedro de otro. Entonces, si uno hace esa referencia a ese sistema ético que se está elaborado, digamos, cogido previamente, es decir, si la decisión no es más que la aplicación de una regla o es la aplicación de un código, entonces, si es que ya antes se ha tomado una decisión, el derrotero está ya explicitado, entonces ya no hay un conflicto ético. Y cuando no hay un dilema o no hay un problema de conflicto, entonces ya no hay ninguna decisión en ética. Eso le llama Derrida la indecidibilidad. Es un requisito, según él, para adjudicar este concepto de ética. Y en medicina, la ética médica requiere de ese conflicto. Entonces, partiendo de esto, del concepto de ética en la medicina, ética en la relación médico-paciente, nos vamos a trasladar al aporte que hace ya no un filósofo, o diremos más bien un médico, porque en la medicina, como veremos al final y en las conclusiones, todo el tiempo estamos tomando decisiones no solamente éticas, sino filosóficas, y veremos cómo inconscientemente, cuando vamos aprendiendo en nuestra carrera de médicos, la medicina humana, nos vamos aproximando al final de esta carrera a entender que la medicina no es
sino un extracto de la filosofía. Veremos qué nos dice Pedro Laín-Entralgo, este médico general, médico internista, pero sobre todo especialista en historia de la medicina, que nos habla del aspecto universal de la medicina, es decir, ser médico nos confiere una forma de protagonizarnos en la vida y pasar a ese histórico, es decir, nos volvemos parte de la historia porque nos dedicamos a curar, a intentar curar, y nos presentamos frente a la vida como médicos. Eso ya nos confiere un agregado a la historia, y es decir, el hecho de intervenir como curadores nos subraya que, y no nos diferencia de otras profesiones en el sentido de que todos podemos participar en ese histórico, pero la forma como participamos en la historia universal es como médicos. Y como médicos confiere la particularidad de que estamos dedicados al otro, a los otros. Y ahí viene el concepto de la otredad, es decir, el médico vive, dedica su vida a otros, en todos los sentidos, es decir, no solo en la aproximación a la enfermedad, a buscar la causa y la cura, sino en la necesidad de observar la dolencia, es decir, el aspecto de la persona humana. Y ahí vienen los conceptos de dignidad que hoy están muy en boga a raíz de esta pandemia. Y nos plantea esto que va más allá de la hombreidad, esta forma de las máscaras personales que hablaba León Entralgo, el hábitus médico, es decir, la manera como nos comportamos los médicos frente a la humanidad, frente a nuestra propia historia y frente al problema de la enfermedad, del conflicto sanitario que genera cuando un sujeto cae enfermo. Y no solo eso, sino también nos invita a ver cómo prevenir y cómo anticipar la enfermedad y cómo funcionar en esta sociedad para sostener la salud de los seres humanos. Ese hábitus no es sino la manera de comportarnos frente a la sociedad. Adquirimos un carácter propio de los médicos que hace que uno, cuando se gradúa de médico y quizás antes cuando estudia, ya va adquiriendo ese hábitus, esa manera de relacionarse frente al mundo, y que no termina con la jubilación, porque el que médico es, médico hasta la muerte será. Bueno, puesto que a todos los médicos les singulariza históricamente su condición de serlo, diría Laín-Entralgo, nos plantea unas preguntas que es la invitación en filosofía, el hacerse preguntas. ¿En qué consiste esa común peculiaridad histórica de los médicos, ¿no? ¿Cuál es el papel del médico en el maravilloso teatro de la historia universal? Es decir, Calderón de la Barca, ¿no? En esa obra. ¿Y qué huella de la acción del médico queda en el histórico, en la historia, ¿no? Bueno, una serie de preguntas que nos plantea, y esto nos lleva desde la posición de la realidad en el sentido de lo ético, y luego trasladado al concepto del médico, el médico moderno, el médico contemporáneo, y en medio de esto, de la indecibilidad, es decir, de aspectos éticos y del comportamiento del médico, se presenta lo que estamos viendo en esta pandemia. Es decir, la tecnología, por un lado, avanza para reconocer mejor las causas de la enfermedad, pero ese avanzar de la tecnología es posible que vaya dejando de lado el humanismo del ser humano, de la persona, de la sociedad, de la civilización. ¿Sí? En el ejemplo diremos que el día de hoy tomamos decisiones que ayer no hemos tomado. Por ejemplo, frente a una pandemia surgen nuevas decisiones y retos de la medicina. Tenemos
colapso de los servicios de emergencia, el colapso de las unidades de cuidados intensivos y nuevas decisiones que tomar de cómo enfrentar una pandemia donde hay miles de personas que caen en enfermedad por el coronavirus y los espacios y el colapso de las emergencias, los hospitales, por otro lado, nos ponen frente a decisiones. Y la tecnología que nos pone esta fórmula nueva de hacer una telemedicina, es decir, una atención a través de este sistema. En este mismo momento estamos haciendo parte de esa telemedicina que es la educación virtual, es decir, esta charla, esta clase a través de la tecnología. ¿Hasta qué punto esto nos va deshumanizando? ¿Hasta qué punto nos obliga a tomar nuevas decisiones bioéticas? ¿Hasta qué punto la tecnología nos va distanciando más del humanismo? Y ahí es donde aparece este concepto de León Entralgo, por un lado, y de Derrida, con su indecidibilidad, que nos permite ver, bueno, algo hay que poner un puente entre esta tecnificación del hombre y el humanismo, que bien puede quedar de lado cuando nos volvemos fríos y cuando nos volvemos deshumanizados frente al dolor humano, frente a la ruptura de eso que llamamos dignidad y que será motivo de alguna clase posterior. Entonces, el puente que es la ética, el puente que es la bioética, que no permitirá que el distanciamiento entre el humanismo y la tecnología que avanza descontroladamente haga perder de vista ese horizonte. Y bueno, Diego Gracia nos trae un aporte que seguramente es recogido de Leo Carvalho anterior, y que nos habla del encuentro clínico. La clínica encounter es una manera de ver esta relación médico-paciente a través de ya no médico-paciente solamente, sino destaca el concepto de encuentro, recordando la bibliografía que en el siglo XX se aporta con Leo Carvalho como la urdimbre, ¿no? Y el mismo Pedro Laín Entralgo, el análisis de qué es lo que ocurre cuando el médico está con toda su historia biográfica frente a la historia biográfica del paciente en la relación esta que nos ocupa el día de hoy, el vínculo médico-paciente. Entonces, formas de ver esta relación que van variando en el tiempo, porque no siempre el médico atenderá a personas con enfermedad, también atenderá a personas con trastorno, y también atenderá a personas que no tienen ni trastorno ni enfermedad y que van en pos de la prevención y de la promoción de la salud. Entonces, no siempre es el paciente sufriente. Le van a llamar cliente, le van a llamar usuario, y eso significa que evoluciona nuestro concepto, evoluciona nuestra forma de presentarnos frente al mundo. Por eso es que marcamos ese histórico, el histórico del médico en esta historia de la humanidad. Y se plantean las cuestiones éticas de la tecnificación, nos puede convertir en eso, en técnicos de la salud, especialistas en la enfermedad. Podemos hacer el diagnóstico, podemos ser expertos en la terapéutica, podemos ser eruditos, docentes de la terapéutica biológica de los trastornos, pero podríamos convertirnos en especialistas en enfermedades. Pero eso nos alejaría, volviendo al concepto de la tecnificación, del humanismo. El humanismo significa ya no solamente ver la enfermedad, que es muy importante conocerla, como veremos, como principio de la no maleficencia, es que tú sepas lo que haces en medicina y tengas la información pertinente, sino que dejes de ver la otra parte, que es la dolencia. Es decir, la persona cuando enferma también tiene una emocionalidad perceptiva, es decir, cómo siente la enfermedad en lo personal, el trabajo, su familia, su ser, su estar allí. Como diría Martin Heidegger, es el ser,
que es tan difícil de interpretar el concepto y que desarrolla para esto su teoría del el ser y la nada. Entonces, el ser es la dolencia, que es la reacción del sujeto anímico frente a la enfermedad que sufre o cree sufrir, y la interpretación personal, idiosincrática, ya sea desde la perspectiva psicológica, social, cultural, que le confiere. Por ello, diremos pues de que Seguín nos da este aporte de que no hay enfermedades puramente orgánicas ni puramente psicológicas. Y la relación médico-paciente también se complica por el concepto de sufrimiento del paciente. El paciente posee sus raíces, dice, en la palabra del latín patior, que significa sufriente. Y ahí vemos el concepto de dignidad cuando ante la persona sufriente lo convertimos en un ser que está en menos, es decir, en la relación dialógica entre el médico y el paciente, la perspectiva del sufriente. Sin embargo, esta perspectiva puede dejar la horizontalidad en las relaciones humanas y ver al enfermo como una persona minusválida y que no puede tomar decisiones o que puede perder la autonomía, que es a donde vamos a entrar en el concepto. Y esta posición paternalista del médico, que durante muchos años fue parte de su incluso formación académica, se confronta con una visión ética que es hasta qué punto nosotros gobernamos sobre el derecho de esta persona solo porque está enfermo, solo porque está en una posición de minusvalía, solo porque está en una posición de vulnerabilidad, lo vamos a conducir como si fuera un niño, como si fuera una persona que no puede tomar decisiones, y es allí donde el concepto de sufriente tiene esos bemoles y que nos confronta ahora, sí, a una respecto a un concepto importante, los derechos humanos, los derechos del paciente, los derechos de las personas, el derecho del ser humano a ser libre y de actuar con libertad. Y aquí nos pone frente el siguiente tema, que es la autonomía, pero antes lo importante es saber quién es el paciente y no tanto qué enfermedad es la que tiene. Nosotros no solamente como psiquiatras podemos entenderlo así, sino más bien una dolencia, una infección, por ejemplo, por coronavirus, donde la persona cae enferma y tiene que acudir a un hospital, encuentra que el hospital está copado y entonces decide ir a una clínica privada porque no queda otra, su vida va de por medio, y allí enfrenta con una atención que le permite la supervivencia, pero el costo de esa supervivencia y el costo crematicio, económico, no solamente es alto, es impagable. Entonces, el sujeto con enfermedad, una enfermedad grave que casi le ha arrancado la vida, se enfrenta ahora con un grave conflicto en el cual han quedado inmersos no solo el paciente, sino también su familia. Y eso, cuando dejamos de verlo, es que estamos subrayando el área de que quién es la persona que se ha enfermado. Y nos hemos centrado solamente en la dolencia física, resalto la parte física. Muy bien, vamos a entrar a la autonomía porque tiene mucho que ver con la situación que se vive actualmente a nivel mundial y podernos hacer reflexionar sobre qué es lo que nos va a convenir a los seres humanos en esta toma de decisiones, tanto desde el lado de la salud del médico, como también del lado de la misma persona, es decir, nosotros, la población, frente a una situación como esta. Bueno, la autonomía es todo un tema sumamente importante que va más allá de los simples 4 principios de la bioética,
tiene un histórico filosófico muy interesante. Primero, que fue descrito en la Grecia antigua, tiene un origen griego, la autonomía, y que a través de la historia ha sido objeto de observación. Los filósofos más destacados está Aristóteles, está Kant, obviamente, está Derrida, que lo vamos a tomar muy en cuenta, ya hablamos de él, pero nos centraremos en Immanuel Kant porque él hace una aproximación que nos permite entender mejor lo que luego ya los científicos del siglo XX deciden abordar como tema importante. Kant nos dice que en el ámbito de la moralidad, como equivalente de libertad positiva, destaca la autonomía, es decir, la autonomía de la razón práctica es la capacidad que tiene ésta para darse a sí mismo la ley moral. Eso significa que autonomía significa que yo puedo decidir qué es lo que debo hacer. Es decir, tengo la autonomía para poder ejercer mi independencia, sabiendo que la razón me dice lo que se tiene y lo que se debe de hacer. No me lo han impuesto, no es producto de una ley, una norma o una autoridad superior la que me imponga eso. Y más bien, eso sería la heteronomía, es decir, la antítesis de la autonomía es la heteronomía. Pero curiosamente, ya Kant anticipa esto, que luego veremos que es parte del desarrollo cognitivo del ser humano. Entonces, bajo ese binomio libertad-responsabilidad, ¿de qué manera de tal manera de que su opuesto diríase que es el binomio determinismo frente a la libertad de la heteronomía? Entonces, vamos a ver qué más nos dice Kant en su fundamentación de la metafísica de las costumbres, que es el libro donde se explaya en este concepto de la autonomía. Entonces, habla de la libertad de la voluntad y de lo convertir esta libertad de la voluntad en lo que llamaría la ley universal. Ese universalismo que Kant nos plantea frente, por ejemplo, a ese imperativo categórico que ustedes también conocen. Es decir, una forma de constricción práctica de deber. Ya nos pone en el tapete el concepto de deber y el de la dignidad, que es de todo ser racional y le corresponde por el hecho de que puede obedecer a una ley que él se da a sí mismo. La libertad de que yo me doy mi propia ley, pero esa es una ley que proviene de mi razonamiento y de mi autonomía. No me la imponen, es decir, yo gobierno mis decisiones porque vivo en una civilización y he aprendido a determinar qué es lo que me conviene y qué es lo que conviene a los demás para esta supervivencia universal. A eso le llama Kant la autonomía, pero entonces este imperativo había de ser siempre condicionado y no podía servir para el mandato moral. Llamaré a este principio el de la autonomía de la voluntad en oposición a cualquier otro que por el mismo calificaré de heteronomía, nos dice Kant. Muy bien, Kant nos pone las bases filosóficas de lo que la autonomía sugiere ser, pero científicos muy importantes deciden estudiar esto en el siglo XX y bajo la observación muy inteligente de Jean Piaget, a quien en el ensayo que coloqué dije psicólogo, error, no era psicólogo, él es un biologicista, epistemológico, genético. Esa es la carrera de Jean Piaget, que nos hace un interesante aporte, primero en el estudio del desarrollo cognitivo. Cuando uno empieza a leer a Piaget en ese desarrollo cognitivo, va comprendiendo poco a poco que el desarrollo cognitivo del ser humano desde la niñez hasta la adultez no es sino el desarrollo evolutivo en parte se puede extrapolar al desarrollo del ser humano, a la evolución del ser humano. Y cómo este aprendizaje se puede
esquematizar en el método que él hace cuando habla en un inicio, bajo la observación clínica, de la heteronomía en los seres humanos. Es decir, la niñez está cargada de heteronomía cuando obviamente los niños siguen los preceptos de las normas que sus progenitores, que sus modelos parentales le ofrecen, y las normas sociales de la escuela, las normas de la autoridad de la maestra, le indican. Es decir, esta heteronomía sigue unos preceptos normados por los otros. Entonces existe una tendencia demostrada a las sanciones expiatorias y a identificar el error como una falta. De ahí el ejemplo, que hay muchos ejemplos, voy a mencionar solamente uno. Cuando en una casa la madre, por error, coge una tijera y hace un mal corte en un vestido, entonces queda el defecto de la acción, pero al mismo momento una niña comete el mismo error y hace el mismo hueco, corte errado en un vestido. Entonces un niño lo que haría en su forma de ver la moral infantil sería sancionar no a la madre, sino a la niña. ¿Por qué? Porque su desarrollo de la moral, según Piaget, su desarrollo del deber, está sentado por las normativas que ha aprendido. Y esto no sigue un proceso de razonamiento, sino de aprendizaje. Entonces, la equidad allí falla, se fractura. De otra forma, también tiende a sancionar inmediatamente. Las circunstancias pueden llegar a castigar al culpable por las circunstancias, no por el contexto. Bueno, cuando el ser humano va desarrollando y pasa de los 0 a los 10 años en este proceso de heteronomía, ya después de los 10 años pasaría en su desarrollo cognitivo a este razonamiento autónomo, donde las reglas son producto de un acuerdo. Pueden modificarse, se pueden someter a interpretación, caben excepciones y objeciones. La base de norma es la propia aceptación. Su sentido ha de aplicarse y las sanciones serán proporcionales. El castigo colectivo ya es inadmisible y esto es el inicio de esa pubertad. Quiere decir que el desarrollo cognitivo de alguna manera va sentando las bases del desarrollo de eso que llamamos la autonomía. Es decir, la aplicación de las normas y de las leyes tiene también una fuente del desarrollo cognitivo, dígase de otra forma, una fuente del desarrollo biológico también. Bueno, Jean Piaget no solamente estudió esto en sus propios hijos, debo decir, y sus aportes fueron tomados por uno de sus discípulos, que esta vez ya no era suizo como Piaget, sino era norteamericano. Me refiero a Lawrence Kohlberg, que también nos permite entender cómo la historia, la investigación del desarrollo cognitivo nos permite entender algo que luego se convierte en conceptos filosóficos como la autonomía y nos da ciertas bases, si quieren decirlo así, neurobiológicas, para hablar de cómo eso que se llama moral o ética se va implantando en el desarrollo de esta civilización en la cual estamos todos. Kohlberg lo que hace es ampliar un poco la dimensión de la investigación de Piaget, quien estudió esto en un grupo de niños, empezando por su propia familia, en Francia. En cambio, Kohlberg dice, no, aquí hay un aspecto cultural que también hay que ver, vamos a estudiar en 3 países, en 3 culturas, una es Estados Unidos, otra es México y otra es en Taiwán.
y él hizo una descripción metodológica de esta conformación de la autonomía en nosotros los seres humanos, basado en este razonamiento moral, y ese es el gran aporte de Colbert. Yo lo invito a que ustedes lo busquen, lo lean, porque no deja de ser muy interesante, aunque como toda teoría tiene detractores también. Dividió esto en 3 estadios, ¿no? Los preconvencional, convencional y postconvencional. Y basó estos 3 estadios en niveles, ¿no? Cada uno tenía 2 niveles. En el primero, obviamente, se refiere a la niñez, aproximándose a lo que ayer decía. El egocentrismo, obviamente, domina allí, así como el individualismo en los seres humanos. Esto no es sino el paso siguiente para ya el gregarismo. Vivimos en una sociedad y el hecho de estar en grupo hace que la interacción entre nosotros nos dé estas normas, donde las normas se cumplen para satisfacer a los demás, básicamente, para que mis padres se sientan orgullosos de mí, de alguna manera. Y luego vi el comunitarismo, que ya viene a ser el preámbulo de lo que luego será la integración relativista, es decir, de alguna manera la hermenéutica en el desarrollo de nosotros los seres humanos, la contextualización ya se va conformando en nosotros en ese estadio postconvencional al cual Colbert decía pocos llegan al final del nivel 6, que es el universalismo. El universalista en su comportamiento, que dice que llegaría solo el 5% de la población. Bueno, es posible bajo esta perspectiva. Bueno, hemos hablado de estos modelos que se convierten en principios para luego pasar al paternalismo. El paternalismo que no es sino, de alguna manera, la antítesis de lo que hemos mencionado hace un momento, ¿no? El paternalismo, que tiene un sentido peyorativo frente a la autonomía, viene a ser como esta antítesis, repito, porque el paternalismo no es sino un estilo, una forma que se ha usado por mucho tiempo y que inconscientemente a veces se sigue aplicando por defecto y que tiene una postura generalmente de origen autoritario, fíjense, no solamente autoritario, hegemónico, y como dice, paternalismo viene de padre, es decir, modelos culturales donde la hegemonía estaba pues asignada al padre como el líder, el jefe de la familia. Entonces, sociedades anacrónicas que todavía arrastran o arrastramos estas hegemonías, nos hacen cometer algunos graves defectos, como decir, yo te voy a gobernar, yo te voy a curar, yo te voy a decir lo que tienes que hacer para curarte o para no infectarte. Yo te voy a imponer un sistema para que no te enfermes del COVID, yo te voy a sancionar, te voy a meter preso, te voy a cobrar una multa. Entonces el paternalismo es ese extremo en el cual se ejerce la autoridad, tratando de imaginar que el sujeto a quien estamos viendo no tiene la inteligencia suficiente, no tiene la información suficiente, no tiene el valor, la valía, no tiene, quién sabe, la dignidad inclusive. ¿Y qué genera todo esto? Una relación de dependencia y de subordinación para, a través de los valores afectivos, redundar en una interdependencia permanente, y que lo que hace es destacar la hegemonía del líder. Desde un punto de vista psicológico, una postura paternalista considera a los adultos como niños, infantilizándolos con el fin de asentar mejor su autoridad. A veces, muchas veces, obviamente es inconsciente y proviene de modelos aprendidos. Sin embargo, también debo decir que las crisis que ha vivido el ser humano, como pandemias, como epidemias o como enfermedades que han aparecido o han reaparecido en la sociedad, nos han enseñado
a ver bajo esta perspectiva ética, mejorar la relación y hacerla dialógica, como ya veremos después que el paternalismo, si se aplicara universalmente en todo lo que se hace, simplemente habría un grupo de seres humanos que no desarrolla, no crece y no toma iniciativa y al final no se vale por sí mismo. Es un estilo de liderazgo en el cual el líder, generalmente hombre, fíjense que todavía se puede mencionar así, usar el poder para controlar, proteger, castigar, recompensar, ¿y a cambio de qué? De una obediencia, de una lealtad de sus seguidores, subordinados o empleados. Este tipo de vínculos puede tener lugar en diferentes ámbitos, tales como política, el mundo empresarial, pero también en el asistencial médico. La etimología de paternalismo viene de pater, padre, que significa relativo al sufijo ismo, que se refiere a doctrina. En este sentido, esta palabra alude a la doctrina de aplicar autoridad y protección relativa al padre. Bueno, las características es que el paternalismo no permite la autonomía, no permite las responsabilidades. Alguien asume la responsabilidad, es decir, yo me hago responsable de ti, no comparte la responsabilidad. El trabajo en equipo no funciona, la delegatoria de tareas tampoco, y el crecimiento se apaga. Nadie crece, solamente el líder que cree crecer. Esa figura dominante que asume los comportamientos de padre, que toma las decisiones, y esa es una figura que no permite que crezcan y más bien asume todo el riesgo. Y dentro de esas ventajas del paternalismo, entre comillas, se diría que el líder asume el riesgo, pero eso termina no ser una ventaja. Las desventajas sí son mucho más notorias. Dentro de ellas, que nadie crece, a veces la figura dominante deberá disciplinar, sancionar, perseguir a los otros. Las decisiones erradas desde arriba causarán mayor insatisfacción, dice, para los subordinados. Quienes asumen el rol paternalista pueden cegarse con el poder. El totalitarismo, el autoritarismo está muy emparentado con el paternalismo. Y ya vemos que cuando en el sistema de salud el autoritarismo está presente, daña muchísimo toda la cadena hacia abajo, si se puede llamar así, de la atención asistencial sanitaria. Es decir, la verdad desaparece, la autenticidad de los hechos puede desaparecer frente al miedo, frente a la amenaza o frente a la imagen que requieren los líderes. Por eso es de que cuando nos llegue información de países totalitarios, información médica, por ejemplo, entonces nos hace dudar sobre la veracidad de los hechos, porque muchas veces esto es maquillado, muchas veces es tergiversado, muchas veces lo político impera en la idea y no lo médico, no lo científico. Y cuando un político se hace cargo de una pandemia, entonces está pensando en muchos otros matices, y no solamente en resolver el problema de la salud de la población, sino que está sopesando otras condiciones, por ejemplo, réditos políticos, o cómo va a quedar su imagen después de que pase esto, o qué es lo que conviene más al grupo gubernamental, etc. Vemos cómo la autonomía y el paternalismo guardan mucha relación con lo que estamos viviendo ahora. Bien, entonces diremos que el paternalismo no es algo fácil de detectar. Muchas veces pasa subyacentemente por nuestra mirada y no lo percibimos. Sin embargo, el peor paternalismo es el que ejerce uno mismo frente a sus pacientes. Y también ese pasa desapercibido, por eso es de que lo hablaremos una y otra vez para tenerlo presente. Entonces,
no olvidemos que frente al paternalismo, menos mal, están los derechos del paciente, y dentro de estos derechos del paciente aparece una fórmula que hace frente, primero, a la autonomía, para reforzar el concepto de autonomía, y segundo, para desterrar todo paternalismo en este desarrollo de la civilización, que a partir, debo decir, de la Segunda Guerra Mundial, fíjense como una crisis enorme, como es una guerra, una conflagración mundial, modifica enormemente la civilización, no diré que la hace mejor, pero obliga a pensar y a tomar decisiones. De tal manera que después de la Segunda Guerra Mundial se revisa una serie de conductas, actitudes y sistemas de investigación que tenían hasta ese momento los seres humanos, y se ven los graves defectos, las omisiones, el conflicto de intereses que han habido en esas épocas. Es decir, las crisis sirven, aunque duelen y cobran muchas vidas de por medio, pero nos hacen pensar diferente, muchas veces nos hacen mejores, aunque esto no es tan sencillo, porque se puede hacer una carta de declaración de derechos humanos, de declaración de derechos de los pacientes, etcétera, y una serie de cartas y declaraciones que tienden a mejorar la civilización y hacerla más justa, pero también debo decir de que no siempre se cumplen. Hoy en día, con tantas declaraciones de derechos humanos, vemos que todavía hay sociedades donde ésta se fractura. Sin embargo, el derecho del paciente nos lleva a este tema que es parte de la temática de hoy, que es el consentimiento informado, que es tan relevante que hay que subrayarlo porque no es sino la expresión física, le llamaremos así, porque generalmente es un documento que de alguna manera sirve para restituir en algunos casos, para poner en evidencia los derechos de los seres humanos, la dignidad de los pacientes, de las personas con enfermedad, y ponen claro de que cualquier otro interés que esté de por medio en una investigación, por ejemplo, o en una aplicación de un tratamiento, este se ha dialogado, este se ha puesto en comunicación, se ha socializado, no solamente con el paciente, quizás también con la familia. Entonces, el consentimiento informado es una expresión y ampliación del principio de autonomía que traduce una mayor autogestión de la vida y que en el lenguaje de los derechos humanos es parte del derecho de libertad de conciencia, es decir, un derecho civil y político. Sin embargo, no ha sido tampoco fácil su derrotero histórico. El consentimiento informado, como todo acto intelectual, ha seguido una evolución también, y que ha partido, como decía hace un momento, de situaciones críticas en los seres humanos. Código de Nuremberg, 1947, Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 48, la Declaración de Helsinki, que está aplicable a los procesos de investigación científica en salud, el informe Belmont, por otro lado, todos ellos han contribuido a la conformación de esta documentación, que no solamente es un papel escrito, porque de nada sirve lo escrito si no hay un intercambio dialógico al respecto. Pero no solamente estas declaraciones han servido, sino que las organizaciones lo que han hecho a partir de esas épocas es reforzar el cumplimiento del consentimiento informado. Siempre que uno quiera abordar una temática como por ejemplo, el consentimiento informado y su aplicabilidad en las investigaciones, por ejemplo, o en la cotidianeidad de una intervención sanitaria, una hospitalización de un paciente, por ejemplo, siempre recurrir a la historia, y eso nos pone como ejemplo a Michel Foucault, cuya filosofía se basa justamente en la investigación histórica. Y cuando uno investiga históricamente el pensamiento, el tema,
la preocupación temática, entonces amplía y diversifica su conocimiento, y esto permite entender mejor el proceso. Bueno, hay instituciones que, como decía, avalan el consentimiento informado. Yo he encontrado 14 de ellas, pero de hecho que hay más. Mencionaré algunas: la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, el Comité Internacional de Bioética, la Global Bioethic Network, los derechos de los pacientes, en particular de niños y adolescentes, como declaración, etcétera. La FDA, obviamente, también. Entonces, esta perspectiva del consentimiento informado, que emparenta el tema importante de la autonomía y el paternalismo, como veremos después, el principio de no maleficencia, resulta muy importante. Están unidos y relacionados curiosamente con lo que estamos viviendo actualmente todos, esta pandemia. Y desde el punto de vista filosófico, hay muchísimo que decir. Hay tanto que decir que yo debo aclarar que, no siendo filósofos nosotros, bueno, los médicos, en este caso yo, cuando dejamos de tomar en cuenta la perspectiva filosófica, que puede generar la pregunta: ¿y la filosofía para qué nos sirve? ¿Y qué respuesta nos da? Y ahí podría haber un dislate cognitivo, un error, cuando no lo entendemos de la mejor forma. Y es que la filosofía nos permite el cuestionamiento, es decir, plantear las preguntas, y desde la perspectiva de un alumno de medicina, debe basar su conocimiento en esa epistemofilia que digo siempre, ese deseo, ese amor al conocimiento, al saber, y aprender a discurrir en ese cuestionamiento, en esa dialéctica, en esa contextualización, en esa hermenéutica, nos sirve para llegar a aproximarnos a lo que creemos ser la verdad, ¿no? Y bueno, esto nos remonta nuevamente al concepto de autonomía, y que Jean Piaget nos los plantea de la manera muy interesante, de cómo surge el conocimiento, cómo surge el aprender, cómo se desarrolla el área cognitiva en los seres humanos, y nos hace un derrotero de que siempre surge el conflicto entre lo que sé y entre lo que no sé. Y cuando surge ese conflicto viene una respuesta en el niño: lo rechazo porque me genera angustia el no saber algo que yo quisiera saber, o la avidez por el saber, y la avidez por aprender. Y parte de eso es el desarrollo cognitivo, y de allí parte también su aporte a entender desde esa perspectiva de estudio científico la autonomía, y el aporte también de la heteronomía como parte primaria en el desarrollo del niño. Bueno, Martin Heidegger también aporta para el entendimiento de este aspecto filosófico de la autonomía, este aspecto filosófico del consentimiento informado, resaltando la importancia que tiene no solamente lo que llamamos el humano, ¿no? Humano, sino que ya el concepto de ser humano. ¿Qué cosa es el ser? Y allí es donde se desarrolla todo un concepto muy interesante que tiene que ver con la perseidad, es decir, su ser y su circunstancia, como diría Ortega y Gasset, y que seguramente nos llevaría a horas de conversación y de comprender el aporte que hace un filósofo, yo diría, contemporáneo del siglo XX, y que nos aproxima a la teoría humanista como pensamiento filosófico, que es Martin Heidegger, y a partir de él vienen otros pensadores que también refuerzan esto. Entonces, destaca este concepto de la perspectiva filosófica y el consentimiento informado,
de que no solamente es una firma escrita en un papel, sino más bien es un intercambio dialógico y que lo que hace es reforzar el conocimiento que tiene el médico de su paciente y la relación del paciente con su médico. Y eso también permite que el paciente sea visto en su dimensión de dignidad, en su dimensión de respeto y en su dimensión de autonomía. Muy bien, la historia nos llena de ejemplos penosos, trágicos, dramáticos, sobre la ausencia de este consentimiento informado, sobre la mala percepción, el mal uso, cuando el camino se equivoca en la investigación y nos lleva a un desborde negativo de efectos donde la dignidad humana queda expuesta. Uno de ellos es el experimento Willenbrock, que lo pongo aquí como una invitación a que ustedes lo revisen. Está en la web. ¿Qué se hizo en este experimento? Sobre todo con niños con patología grave mental, con discapacidad intelectual. Obviamente también están los ejemplos de Tuskegee, que ustedes lo van a revisar ya en los temas de ética, y que lo vamos a tocar más de una vez. Quedan como ejemplos negativos de lo que es la evasión del consentimiento informado, la tergiversación de la autonomía y sobre todo de la no maleficencia como principios bioéticos que tomamos estos dos. Pero algo que está tomando mucho envergadura hoy en día es el gran tema que significa para el siglo XXI, el gran tema que es la dignidad humana, y que desde una perspectiva del derecho, de la filosofía y de la medicina, por mencionar solamente algunos, es un tema enorme y que invita a una conversación amplia, muy amplia y de largas horas, ¿no? ¿Qué elementos integran el documento del consentimiento informado? No entraré en estos detalles, pero sí es importante que ustedes sepan que tiene básicamente cuatro factores, cuatro partes que no deben faltar. Cómo se desarrollan estas cuatro partes va a depender de la individualidad de cada sistema, de cada caso, pero las cuatro partes deben estar. Por eso lo menciono. Una parte, los intervinientes, tienen que estar los nombres de las personas que van a participar en ello. No hay mucho que decir al respecto, simplemente ese es infaltable. En segundo lugar, el objeto de la intervención médica debe estar descrito ampliamente, y cuando digo ampliamente, entendiblemente, y en el lenguaje y vocabulario que la persona que va a recibir esta información y va a participar pueda entenderlo y conocerlo en toda su dimensión. En tercer lugar está la intervención que se le practicará y riesgos posibles conocidos. Ahí hay una serie de acápites que no los voy a describir en aras del tiempo, porque esto ya lo van a tener ustedes, y esto no deja de ser un modelo nada más, pero que sigue las pautas que no deben faltar, como repito. Y por último, el acuerdo y asunción de responsabilidades. Ahora, insisto en que no es algo escrito y que es como con letra chiquita, como lo que hay en los bancos, cuando se firma un préstamo, una garantía. No, es dialógico, es decir, el médico debe cerciorarse de que el paciente no solamente lo haya leído, sino que lo haya entendido. En eso consiste el aspecto ético de la instrumentación. Y ya entrando en el final del camino de esta mañana, vamos a hablar un poco de la no maleficencia, que es un principio muy amplio también y que casi no necesita ejemplos, porque primum non nocere, lo principal es no dañar a nuestro paciente con nuestra intención de curar. Entonces, sin embargo, volviendo a la necesidad de recurrir al histórico, es decir, cuando nos aproximamos a la historia de los conceptos, eso nos ayuda mucho para comprenderlo mejor. Y en este caso nos vamos a remontar a Hipócrates, que ahí lo ven, 500 años antes de la era cristiana,
nos plantea lo más elemental y básico, y que tiene que ver con el estudiante de medicina. Tiene que ver con lo que para mí es sumamente admirable en un médico, en un colega mío, cuando lo veo interesado en aprender, aun cuando ya tiene 50, 60, 70, 80, 90 años, y sigue leyendo, sigue curioseando sobre la ciencia, la medicina, porque médico será y seguirá siendo hasta la muerte. Es decir, cuando hay interés en saber, cuando hay una necesidad de saber y de conocer, y cuando tú ves a un médico residente que está interesado en conocer, en saber, y se interesa, y casi diría se sufre por lo que no sabe, entonces eso ofrece cierta garantía. Ya desde ahí empieza un principio ético importante, que no solamente es su necesidad de saber para ser famoso, para ser grande, no solamente es eso, o no solamente debe ser eso, sino es para atender mejor al paciente, porque ese conocimiento puesto en la práctica significa que lo aplica en su paciente en estas áreas tan básicas que es hacer una buena historia clínica. Solamente si sabes de medicina puedes hacer una buena historia clínica. Y segundo, la entrevista. Solamente si sabes qué preguntar, porque conoces, vas a poder establecer una buena entrevista. Y luego, solamente vas a poder hacer un examen físico si es que has leído y has aprendido todo lo relacionado a un buen examen físico. Y has ganado la experiencia, y has cometido error y has vuelto al libro, y has cometido error y has vuelto al libro, y cada vez sientes que lo haces mejor y te vas tecnificando en el arte del examen físico y en el examen mental, porque como decíamos al comienzo, no solamente hay enfermedades físicas, sino también hay dolencias. Entonces, cuando tú lees, tienes una visión holística del tema, y por eso es de que el médico que solo de medicina sabe, ni medicina sabe. Para conocer al hombre, para conocer al enfermo, para conocer al doliente, para conocer a la persona. Es decir, conocer a la persona, lo que hablábamos casi en todo este recorrido, volviendo a recordar a Derrida, recordando a León Entralgo, recordando a Kant, recordando a Heidegger, el ser, es decir, tu interés por el ser. Significa que hay una postura, de alguna manera el médico, una postura, si bien antropocéntrica, porque nos centramos en el ser humano, pero más que en el humano es en el ser. Y ser significa una dimensión filosófica en donde entendemos lo que significa ser. Y de ahí provendrá seguramente los conceptos de dignidad, de valoración, porque el médico que empieza a atender a sus pacientes empieza a sentir eso que Carlos Alberto Seguín llamaba el eros psicoterapéutico, es decir, ¿qué siento yo por mi paciente? Y investigar sobre lo que yo siento por mi paciente significa que es un sentimiento de amor, pero es un sentimiento de amor que no se relaciona al amor sexualizado, no se relaciona al amor proyección de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, tampoco. No está subyugado a ese vínculo, sino que es un amor diferente. Y eso hace que aparezca ahí el sentido de dignidad en el paciente, es decir, por más que el paciente puede tener una gran discapacidad física, mental, que es un paciente terminal, es un paciente que en menos de 6 meses fallecerá, algo hace que no pierda su dignidad en la perspectiva del médico. A eso le llamará, y a todo eso le llamará, digo, el doctor Carlos Alberto Seguín, el eros psicoterapéutico, que proviene de alguna manera con lo que Sigmund Freud en el psicoanálisis nos advierte, y es esa
esa especie de transacción que ocurre entre el médico, el paciente, y entre el paciente y el médico. Es decir, esa transferencia y esa contratransferencia. Y que sienta Freud en esta relación psicoterapéutica que la curación neurótica del enfermo, del paciente, sienta sus bases en esa transferencia, en lo que siente el paciente por su médico, por su terapeuta. Entonces, ese puede ser el instrumento básico para la atención, es decir, ¿qué siente usted por mí? Le diría el médico directamente al paciente, y el paciente lo veo como un padre, pues allí está el asunto, entonces, de su neurosis, ¿no? Y si lo ve desde otra dimensión, allí también se encontrarán las fuentes o las bases de esta historia personal del ser humano. Entonces, iatrogenia significa que mi tratamiento termina dañando más. Y puede dañar más por ignorancia, por descuido, por error, o porque la ética en la persona es me gusta pero no me gusta tanto, y entonces leo pero no leo tanto, de pronto me canso demasiado rápido, me jalan otros intereses, y entonces allí se produce una falta en los principios. No maleficencia significa que si no te preparas adecuadamente, si no estudias adecuadamente, si no dedicas tu vida, porque la medicina, como otras, es una vocación, pero es una profesión, es decir, al momento que estás frente a tu paciente, se acaba el escenario de tu propia existencia y te dedicas a ver con todos tus sentidos qué es lo que pasa con el paciente. Por eso es de que muchas veces ni siquiera registramos datos porque estamos totalmente volcados a observar el lenguaje corporal, observar y analizar el discurso, los matices de la voz, porque es tan importante escuchar al paciente como verlo. En tiempos como estos, donde la atención se convierte en esta videollamada, esto se ve confrontado. Por eso digo, la tecnología nos confronta, muchas veces, quién sabe, hasta nos aleja del humanismo, como hacer una atención en psicoterapia a través de una pantalla, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, ahí están los dilemas, ahí están los problemas éticos para reflexionarlos y para analizarlos. Muy bien, entonces terminamos con la no maleficencia, cuyos ejemplos son muy vastos, y diremos que es la aparición de estos síntomas, signos y estados patológicos ocasionados por la, aparentemente podría decirse, buena intención terapéutica, pero que en algún momento quizás hubo descuido, una falla o algo que no revisaste bien, y allí es donde se produciría el efecto negativo iatrogénico. Esto va mucho más allá cuando por la impericia, porque crees saber algo que en realidad no lo sabes, o porque tu juventud ha hecho que tomes riesgos que no has calculado adecuadamente, y entonces mucho de esto queda en la biografía del médico también. Y esto debe servir para un aprendizaje, pero también para no rehacer, no volver a cometer esos defectos. Y para no hacerlo, siempre hay que tener una disposición de conocimiento, del estudio. Muy bien, como conclusiones de esta conversación, diremos para terminar que ejemplos hay muchos de la autonomía versus paternalismo, sobre todo en tiempos del COVID. Como verán, me habrán oído, si es que he captado su atención, cuando un gobierno se convierte de pronto en el legislador y en el que políticamente quiere gobernar y dirigir una pandemia, es posible que cometa más errores que cuando son los expertos salubristas los encargados de tomar decisiones. Cuando a un pueblo se le trata como ignorantes, o como desvalidos, o como ingenuos, o como malcriados, o como desobedientes,
el camino también está perdido. ¿Cómo será el futuro? O si es que países han tenido la disposición de tratar a las personas respetando sus autonomías y dando información y dedicando toda su energía y economía para que las personas estén bien informadas y puedan ejercer eso que se llama el autocuidado. En fin, todo eso es muy discutible y la verdad no pertenece a alguien, solamente a la reflexión y al análisis de las circunstancias. Lo del hábitus de Pierre Bourdieu, que curiosamente también comparte con Jacques Derrida estos aportes, son contemporáneos y trabajaron juntos. La ciudad, el país de origen de Derrida es donde Bourdieu también estudió, fue Argelia, esa manera de dato histórico. Bueno, el experimento de Willenbrock y de Tukhetsky, que es una invitación a que ustedes los revisen para ver estos escenarios nefastos, errores en la medicina, errores digo, pero en realidad eran casi, yo diría, delitos, ¿no? Y bueno, mi punto de vista es de que la autonomía es posible que tenga bases neurobiológicas. Después de toda esta expresión, esta búsqueda y esta clase que me ha permitido revisar minuciosamente este concepto tan importante de autonomía, diremos de que el desarrollo de la corteza cerebral tiende a dirigirnos hacia esta forma en nuestra sociedad de humanos de este siglo XXI, a promover que la autonomía es el camino, es decir, cuanto más libertad ejerzas en tus decisiones y estas universalmente coincidan con el bienestar colectivo, cuanto más dueño seas de tus actos a través del razonamiento, significará que tu crecimiento personal se ha desarrollado de una mejor forma. Esto queda también como invitación a pensar. Y bueno, sobre esta cuarentena también diremos mucho, solo concluiré de que así como es un confinamiento que de alguna manera restringe nuestro libre determinar, nuestra libertad de discurrir por nuestra vida misma, en este momento se convierte en un paréntesis para todos en este planeta. Sin embargo, decía, las crisis sirven para muchas cosas, para que luego, quién sabe, el ser humano requiere reflexionar más. Y una manera de hacer esto es cuando estás contigo mismo. Y una manera de estar contigo mismo es cuando estás, por ejemplo, confinado, cuando el aburrimiento quizás puede hacer que agarres nuevamente un libro que lo tenías por allí, o puede ser esta circunstancia que nos obliga a usar la tecnología para invitarnos a pensar, a dilucidar sobre qué será en un futuro. Y no dudo de que muchos después de este confinamiento van a tener un bagaje muy interesante de información. Algunos han vuelto al arte, a la música, a manera de sobrellevar estas preocupaciones y estas incertidumbres, pues nadie sabe si mañana o pasado haremos la enfermedad. Entonces, eso hace que también se tomen los mecanismos de defensa para sobreponernos o para evitar el dolor, y eso conlleva a generar a veces mucho mayor angustia si es que no interponemos algunas necesidades básicas para sobrellevar esto, y esto hace para contrarrestar estos mecanismos de defensa que dirían a Freud, de proyección, de paranoia, de negativismo, de negación, etc. La comunicación entre las personas que están a nuestro alrededor, la comunicación sincera, cuando empezamos a intercambiar emociones y cuando somos auténticos, cuando somos honestos en esta verbalización de lo que tú sientes, inmediatamente estamos hablando de alguna manera del Dasein, del ser,
recordando a Martin Heidegger en ese sentido, o del héroe psicoterapéutico, porque esta actitud de saber oír, saber oír a la persona y empatizar con las personas, ponerte en el lugar de las otras personas, también la crisis nos empuja a ello y analizar lo que estarán sufriendo las personas que han perdido no solo un familiar, 2 o 3 inclusive, y cómo sobreviven otras personas que han perdido el empleo. Entonces, todo esto es una enorme motivación a reflexionar, a hacer filosofía médica, porque el filósofo, el médico, hace filosofía continuamente, casi en la mayoría de nuestras decisiones. Y con eso termino dejándoles alguna bibliografía al respecto, que siempre será insuficiente para ustedes, siempre hay mucho más que lo que está, les dejo por aquí. Y muchísimas gracias por haber tenido la paciencia de oírme y gracias por su audiencia. Muchas gracias, Juan Carlos, también.